decía Enrique, es un concepto que está muy manido, ¿vale? Pero la paradoja es que, aunque está muy manido y está todos los días sobre la mesa, parece que hay mucha confusión al respecto y no acabamos de tener claro qué significa transformación digital, especialmente desde la perspectiva de personas. No voy a decir recursos humanos, aunque, bueno, podría ser peor lo de recursos humanos. El otro día veía que había quien decía que, bueno, son recursos durante el día y humanos por la noche, ¿no? Esto ya es peor todavía, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la idea es tratar de arrojar un poco de luz y de tangibilidad a este concepto de transformación digital desde la perspectiva de las personas, ¿vale? Entonces, para ello, mi intención es ir acotando primero, ¿vale? De una forma muy breve, porque tengo 15 minutos, el entender de dónde viene esto. Y para empezar, la transformación digital, pues todo esto tiene que ver con esto mismo que estamos viendo aquí. Nuevos negocios, nuevas experiencias de cliente, nuevas experiencias de consumidor final. En realidad tenemos sobre el tapete toda una serie de nuevas compañías que estamos viendo aquí en la foto de arriba, pues Facebook, YouTube, Twitter, Skype, Flickr, etcétera. Algunas de ellas, la gran mayoría, son nativas digitales, incluso algunas son estos llamados unicornios, ¿no? Que tienen un valor superior a los 1.000 millones de dólares y demás, muy atractivas. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, en la bolsa norteamericana, ya nos da pistas de cómo va, qué tendencia está siguiendo la economía, porque gracias a los 5 principales unicornios norteamericanos, la economía se mantiene, ¿no? Si estuviésemos mirando el resto de compañías, los datos variarían bastante. Pero bueno, algunas son nativas digitales, algunas son unicornios, otras, en cambio, son compañías con años de historia que se han ido adaptando, se han ido reinventando, se han ido transformando, etcétera, ¿no? En cualquier caso, si nos fijamos, por ejemplo, en el gráfico este de abajo a la derecha, naranja, ¿cómo lo denominaríamos? Alguien que se atreva a ponerle un nombre a ese gráfico. Representa un coche Tesla eléctrico y la gráfica de ventas, donde la de arriba, comparativa sobre todo de berlinas, ¿vale? La de arriba son las ventas de BMW Serie 7, después Audi A8, luego modelo Tesla y finalmente Mercedes clase S. ¿Qué nombre le podríamos poner a esa gráfica? ¿Alguien que se tire a la piscina? Bueno, pues me tiro a la piscina yo. Para mí, básicamente, esto es transformación digital, ¿vale? Marcas consolidadas como Audi, BMW, que ven cómo sus ventas, su cuota de mercado se ve reducida por un nuevo modelo de negocio, ¿vale? Como es el de Tesla con su coche eléctrico. Y luego, pues un poquito por encima, Mercedes, que bueno, que parece que ha hecho una apuesta tecnológica importante y ha conseguido mantener su cuota de mercado. Lo curioso de esto es que esta gráfica es del año 2015 y en el 2016 se ha dado la vuelta. Y esto pues, sería como la segunda derivada de la transformación digital. Esto es transformación digital, pero el hecho de que BMW y Audi sean capaces de transformar sus negocios y superar a un competidor que inicialmente venía golpeando fuerte en el mercado, es transformación digital. Claro que también es transformación digital esto otro. Esta gráfica son las ventas de BlackBerry. ¿Os acordáis cuando BlackBerry era como lo más, ¿no? O sea, y estaba presente en todos lados. A día de hoy, bueno, pues quedan escasos, bueno, pues bufetes de abogados o firmas así un poco más tradicionales que priman quizás ¿no? los encriptados o la seguridad, etcétera, sobre... ¿Ah, sí? Pues lo siento, pero la realidad es esta. De hecho, a diferencia, por ejemplo, de Audi y BMW, que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, ha sabido transformar internamente su organización, BlackBerry no ha sido así, Nokia no fue así. ¿Y quién nos iba a decir que firmas con tal tamaño, tal cantidad, ¿no? de ventas, de revenues y esa imagen de marca se iban a hundir, ¿no? Entonces, bueno, pues todos entendemos que esto es transformación digital, esto está al cabo de la calle. Igualmente entendemos, por ejemplo, desde la perspectiva de experiencia de cliente, esas relaciones B2B, por ejemplo, lo que significa transformación digital. Entendemos, por ejemplo, por seguir con el sector de automoción, esas relaciones fabricante-proveedor, los nuevos software que hay de gestión de materiales, necesidades versus stocks y demás, como
al final la tecnología, esa gestión Big Data de grandes cantidades de datos en tiempo real ha permitido que esos proveedores generen ventajas competitivas y sean capaces de servir piezas de una forma mucho más eficiente. Desde luego, quien no sea capaz de transformar su organización en esa línea, si no está fuera ya, lo va a estar. Entonces, también entendemos esa perspectiva. Incluso entendemos la perspectiva de consumidor final, es decir, todos nosotros hemos involucrado los smartphones, los viajes online, Airbnb, Cabify, la banca online, está en nuestras vidas y nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Y esto es como que toda la vida ha sido así. Ahora bien, a la hora de hablar de transformación digital desde la perspectiva interna organizativa de personas, resulta que hay confusión y no acabamos de tener claro el por qué y cómo las empresas deben organizarse para sobrevivir, básicamente. En cambio, la buena noticia es que hay algunas empresas para las que todo esto no es nada nuevo, ¿vale? Yo en mi caso, pues bueno, he tenido la suerte de trabajar en algunas de ellas y la intención, de forma muy breve, de esta presentación es daros un guión tangible, ¿vale? Incluso de forma casposa, con bullet points y tal, pero tangible al fin y al cabo, ¿vale? No tanto disruptiva, para eso ya tenemos a Pilar, para que veáis que se puede seguir un guión en este sentido y que la transformación digital no es algo abstracto y confuso, ¿vale? Eso sí, hace falta preparación, como bien comentaba Enrique, hace falta formación, ¿vale? Entonces, en mi experiencia, ¿cuál es el primer paso que debemos dar? Sin lugar a dudas, diagnóstico organizativo. ¿Cómo hacerlo? 5 focos de trabajo. Cultura, competencias, organización, procesos, personas. A ver, esto no se me ha ocurrido de la noche a la mañana, de hecho, más que de éxitos, yo en mi trayectoria he aprendido de errores. Entonces, esto es el resultado de haberme equivocado muchas veces con otros planteamientos. Y al final hemos llegado a la conclusión de que este planteamiento nos permite abarcar todo lo que sería un diagnóstico de la salud, en este caso digital, de mi organización, ¿vale? Es decir, básicamente, de una forma exhaustiva, medir, recabar información de cómo estamos. Y aquí es importante no copiar, o sea, como en el colegio, pues igual, no vale con copiar modelos de mis competidores, copiar tendencias, modas. Ahora es como que parece que el competidor de enfrente lleva a cabo una estrategia, tengo que hacerlo lo mismo. Y ya, si estamos en el mismo sector, no hay duda. Soy una operadora móvil, si lo hace Vodafone, tiene que hacerlo móvil. Bueno, pues a lo mejor no es así, porque las circunstancias de las organizaciones son diferentes y además las culturas de empresas son diferentes y requieren de unas fórmulas u otras según el momento. En cualquier caso, lo que sí esperamos con este diagnóstico es llegar a desembocar en un plan estratégico que además va a derivar en acciones específicas en 8 áreas. 8 áreas muy concretas. Y aquí vienen los bullet points, o sea, en este sentido, esto es oro. Esto es oro porque esto realmente, no os preocupéis porque no va a haber mucha más letra, pero esto realmente es un guión en el que lamentablemente no podemos profundizar mucho más, para eso está el programa, pero define claramente, si os fijáis, el alcance de la transformación digital desde el punto de vista organizativo, realmente refleja un programa en toda regla de personas, de recursos humanos, ¿vale? Esos nuevos negocios que hemos comentado que están sobre la mesa a día de hoy, ¿no? Esas nuevas organizaciones, en realidad lo que requieren, comentaba Enrique, son personas, ¿no? Nuevas fórmulas de talento. Y esas nuevas fórmulas de talento lo que derivan son en nuevos modelos de competencias, no solo digitales, también de liderazgo, porque necesitamos que los managers sean capaces de dirigir esos equipos con esos nuevos perfiles, con lo cual esas nuevas competencias me van a llevar a nuevos perfiles que tendré que reclutar. Nuevos perfiles que además deberé encajar en estructuras y organigramas que ya no van a ser las tradicionales. ¿Por qué? Porque esos nuevos perfiles tienen otro tipo de necesidades, de inquietudes, les gusta trabajar por proyecto, no entienden las estructuras rígidas piramidales, las entienden más de una forma líquida, con movilidad funcional, horizontal. Un esquema donde, por ejemplo, la formación evoluciona hasta una idea más de aprendizaje continuo, ¿vale? Salvo sectores muy concretos, pues más tradicionales, la formación
en un sentido en las empresas deriva más al concepto continuo de aprendizaje just in time, en el momento en que lo necesito, en formatos además con contenedores visualmente atractivos, digitales, que las personas reconocen pues como los mismos que tienen en sus smartphones, que no les da pereza, ¿vale? No es lo mismo leerse un tocho así de Word con 100 hojas que ver una serie de videotutoriales bien enfocados, que además puedo ver en cualquier momento y desde cualquier soporte, ¿vale? De eso estamos hablando. Estamos hablando también de que ya que cambia la dinámica de trabajo, pues debo cambiar las políticas de mi compañía y los procesos contenidos en ellas, ¿vale? Y además, fijaos aquí el punto 7, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos específicos, todo con mucha calma. Es decir, esto no significa que en todas las organizaciones haya que hacer todo esto, ¿vale? Lo más importante es, por eso vosotros los directores de recursos humanos son los que tenéis el pulso, el termómetro de qué se puede hacer, qué no en vuestras organizaciones, qué culturas admiten qué tipo de iniciativas o cuáles no. Por eso veremos que bueno, pues en todo este guión pues se hará lo que se pueda, pero si no, siempre hay proyectos específicos concretos que podemos utilizar como fórmula para bueno, pues iniciar una transformación digital poco a poco, por decirlo de alguna forma. Y en cualquier caso, y esto aunque es lo último, es realmente lo más importante, siempre previa sensibilización del comité de dirección y con una adecuada gestión del cambio, ¿vale? No se trata de introducir herramientas tecnológicas a capón, de comprar softwares sin pensar, ¿vale? Se trata de tener las ideas claras, conocer nuestra organización y a partir de ahí llevar a cabo las medidas que se requieran, ¿no? A modo de ejemplo, y por dar algunas pinceladas en esas áreas que he comentado, pues qué aspectos hay que tener en cuenta. Por ejemplo, y decía por eso la importancia de la dirección, porque desde luego el guión está ahí, ¿vale? Pues ya lo tenéis. Mira, solo tenéis que seguirlo y ya está, pero vosotros vais a marcar la diferencia de vuestra capacidad para, llevando la batuta y con el sponsor del comité de dirección, llevar a cabo esta transformación. Entonces, por ejemplo, si no tenéis la formación adecuada o la capacidad adecuada, pues las competencias las podéis interpretar quizás de una forma pues que no es la más conveniente. Me explico. Las competencias digitales y de liderazgo están ahí. Estas son las más demandadas según LinkedIn en el último año. Son públicas. A priori no tendremos más que seguirlas, ¿no? Las implantamos en nuestra compañía y ya está. Pues no. Así no deberíamos empezar. ¿Por qué? Porque lo más importante es conocer nuestro negocio y cada organización debe tener su propio diccionario de competencias, ¿vale? Entonces, no se trata, de nuevo, de seguir el guión y de hacer lo que las modas y las tendencias nos indican. No, se trata de, sabiendo las oportunidades que hay, poniéndole cabeza y conocimiento, aprovecharlas. Con los perfiles, igual. Lo más importante es que conozcamos nuestras necesidades, ¿vale? Sepamos qué perfiles necesitamos, aunque no sepamos nombrarlos. O sea, últimamente parece que si incorporamos un data scientist o un experto en Big Data ya va a ser la solución a todos nuestros males, cuando en realidad hay que tener muy en cuenta lo que es el know-how de negocio y la importancia de conocerlo. Mirad, el otro día estaba en una charla muy interesante donde había, bueno, pues uno de los ponentes, era director de marketing de una conocida aerolínea, y explicaba la importancia del Big Data para todo lo que son sus procesos de conocer al cliente, saber por dónde respira y a partir de ahí, bueno, pues adaptar sus procesos de venta y su forma de interactuar con ellos. Contaba cómo habían probado con perfiles muy techy, ¿vale? Entonces, claro, tú traes al perfil muy techy, lo sientas ahí y dices, bien, es un experto en Big Data, en computación, en modelos algorítmicos, lo que tú quieras, pero ¿sabe hacer las preguntas de negocio adecuadas? Que en este caso serían, por ejemplo, ¿a qué hora el cliente es cuando reserva más vuelos? ¿En qué punto se planta y el precio le parece excesivo? ¿Qué tipo de prioridades tiene a la hora de tomar qué decisiones? Esas son decisiones de negocio que deben combinarse con un conocimiento, bueno, pues en este caso, pues de modelos matemáticos, estadísticos, algorítmicos complejos, etcétera. Pero no podemos desterrarlo, de ahí también la importancia de la comunicación, ¿vale?
Y en esto de los perfiles, además, debemos tener muy en cuenta que los nuevos perfiles y las nuevas generaciones van de la mano. Es verdad que hay 40 plus, generaciones X, demás, entre las que me incluyo, que nos gusta la tecnología, y estamos ahí. Pero es cierto que las nuevas generaciones vienen pegando fuerte y esto como que ya pues, han nacido con ello, ¿no? Algunos incluso con el pulgar adaptado al móvil y tal. Entonces, ¿qué significa esto? Que la forma de interactuar, o sea, no podemos simplemente buscar perfiles sin saber lo que son y sin saber relacionarnos con ellos. La forma de interactuar con este tipo de personas debe ser personalizada. Debe ser ad hoc, debemos tener muy en cuenta a quién tenemos enfrente. Por eso ponía ahí lo de employee branding como una evolución de lo que es lo que antes conocíamos como employer branding. En realidad son bueno, dos caras de una misma moneda, pero mientras que el employer branding tenía más que ver con la imagen de marca de cara al exterior, este concepto, el objetivo va un poco más allá de captar y atraer talento. Lo que se pretende es que mis trabajadores, mis empleados, las personas que trabajan en mi organización, estén satisfechas con mi cultura de empresa y además actúen como evangelistas, como prescriptores y así lo trasladen a la comunidad. Lo harán seguramente vía redes sociales, etcétera. Pero lo que quiero decir es que aquí hay un nuevo paradigma incluso no solo de tipos de perfiles, sino de relación con ellos. Todo esto también es transformación digital. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista... A ver, ¿qué me ha pasado? Perdón, esto es... Vale. Punto de vista organizativo, de nuevo, aquí se impone estructuras donde la flexibilidad es la clave. Estamos hablando de perfiles nuevos, es decir, que con edades diferentes, formas de trabajo diferentes, que tienen en cuenta o valoran otro tipo de aspectos de las organizaciones, que trabajan por proyecto. De hecho, esto va a tener mucho impacto a nivel político con el tema del contrato único, contrato indefinido y demás. Curiosamente, aquí hay otra paradoja. Mientras que todos luchamos por el contrato indefinido y en los agentes sociales y demás, pues el contrato indefinido es lo más, para las nuevas generaciones el trabajo por proyecto es más atractivo. Y no entienden tanto de leyes y de consecuencias de pasivos laborales y demás, sino de proyectos atractivos y de movilidad de uno a otro donde voy aumentando mi caché a la vez que me divierto. ¿Vale? Por eso, organizaciones líquidas, flexibles. No puedo meter a estos perfiles a capón en una organización, pero también es verdad que no puedo olvidarme de las otras generaciones, ¿vale? Porque debo encontrar, bueno, pues un equilibrio para que puedan convivir. Por eso comentaba ahí políticas de desarrollo que también deben modificarse para que, teniendo en cuenta una organización líquida a futuro, pueda ir adaptando, ¿vale? Porque todo lleva un tiempo, algunas organizaciones más rápido que otras, para que ambas generaciones convivan. ¿Vale? Políticas y procesos, igual, si la dinámica de trabajo se modifica, pues también se modifican las políticas y los procesos contenidos en ellos. Aquí dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, políticas retributivas. Las políticas retributivas tradicionales ya no funcionan para este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuevo de perfiles que trabajan por proyecto, que se comunican diferente, que valoran otro tipo de aspectos como el reconocimiento, como una comunicación transparente, colaborativa, etcétera. Aquí, por ejemplo, y de acuerdo con nuestra experiencia, es lo que mejor ha funcionado, son políticas retributivas flexibles. Pero ojo, y esto es importante, no las políticas retributivas flexibles que nos venden como, bueno, ventajas fiscales del cheque guardería o el hijo ticket restaurant, que está muy bien, ¿vale? No, hablo de políticas ad hoc para perfiles muy concretos, donde a lo mejor pondera al alza una retribución variable o donde los programas de reconocimiento adquieren relevancia. Y esto tiene mucho que ver con la cultura de empresa. ¿Vale? Cuando teníamos ahí los focos de atención, ¿cómo es mi empresa? Mi empresa tiene en cuenta a las personas, le interesa reconocer el trabajo de sus personas, etcétera. Todo esto es muy importante. Pero bueno, para aquellos que quieran un ejemplo un poco más casposo, o más tangible, pues he pensado otro que es, por ejemplo, el de las políticas de viajes y gastos. Que todo el mundo pensará, oh, anticipo de caja chica y luego relleno la hoja de gastos y demás. Pues mirad, esto es un ejemplo muy sencillo de transformación digital.
¿Por qué? Porque las nuevas generaciones, los millennials, por ejemplo, les gusta viajar de otra forma, porque así lo hacen en su día a día. Les gusta, por ejemplo, pagar desde el móvil. Les gusta el concepto de car sharing y compartir coche con otros, porque además socializan. Les gusta alojarse en alojamientos Airbnb. Les gusta luego incluso eso, desplazarse también en un Cabify o quedarse el fin de semana de turismo, siempre y cuando desde la perspectiva costes se pueda gestionar y tenga sentido. Fijaos lo casposa que es la política de viajes y gastos, tal y como la teníamos entendida, y cómo de pintona puede ser una política adaptada a las nuevas generaciones y encima eficiente en costes. Ahora bien, implicará pues, cambios en procesos, cambios en interacciones, la relación con Finance será diferente, desde luego pues, a lo mejor la caja chica pues, será más chica, porque ya no hará falta tener disponibles anticipos, etc. Pero de nuevo, dinámicas de trabajo adaptadas a tecnología y nuevos perfiles. Por terminar, hemos repasado pues algunas de esas 8 áreas que serían el resultado de ese diagnóstico organizativo en 5 focos. ¿Vale? Pues, como comentábamos, algunas organizaciones no son lo suficientemente maduras como para llevar a cabo una transformación en todos los ámbitos, ¿vale? O simplemente pues, no interesa poner la casa patas arriba. Puede ser que a lo mejor a nuestro CEO le entren los 1000 males. Entonces, se puede empezar poco a poco. Se pueden llevar a cabo algunos procesos que supongan una buena oportunidad para introducir la transformación digital en nuestra organización y que además nos dejen en buen lugar desde el departamento de personas. Aquí, aparte del chistecito Dilbert que siempre tiene que estar, esto lo que refleja es un onboarding process bastante mal llevado. Lo cierto es que os sorprendería, algunas empresas lo hacen todavía peor, incluso algunas ni lo tienen. Pero bueno, aquí lo que trato de decir es que el onboarding process, por ejemplo, supone una gran oportunidad. ¿Por qué? Para empezar, tanto si se gestiona bien como si se gestiona mal, puede tener un impacto tremendo desde el punto de vista de productividad y costes. Pero lo que es interesante de un proceso así es que toca muchas disciplinas. Importa, por ejemplo, el contenido de la comunicación, importa el interlocutor, es el CEO, es mi manager, importa el momento, es el primer día de trabajo o me han dejado ahí tirado y me han hecho caso cuando han tenido un rato. Implica tener claro el puesto en cuestión, las competencias que implica, las expectativas que conlleva, en qué estructura lo vas a encajar, porque todo eso forma parte de las necesidades de información que, aunque las hayas tenido en cuenta en el proceso de selección, el candidato necesita. Incluso, ya desde más de perspectiva de digitalización, importa el contenedor. Yo recuerdo pues, mi primer trabajo, además lo recuerdo como algo fascinante, vino a saludarme el CEO de la compañía y me dieron una carpetita, tal. Bueno, aquello lo aprecié. Lo cierto es que tuve suerte, porque otros compañeros que entraron en otras fechas, como el CEO no estaba ese día, pues no hubo proceso de orientación y no hubo saludo. Las nuevas tecnologías nos permiten evitar eso, nos permiten diseñar videotutoriales con cápsulas formativas que tú puedas ver en el momento que quieras, de una forma visualmente atractiva, que no te dé pereza y que tengas claro toda la información que necesitas para el desempeño, para llevar a cabo tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto puede ser una buena oportunidad. Otra buena oportunidad, y ya con esto termino, además a mí me encanta, que es el concepto de las HR Analytics. He rescatado esta slide de otra presentación porque me gusta, porque plantea esta cuestión, que además está muy de moda, de una forma, ¿cómo decirlo?, totalmente desilusionante, por decirlo de una forma tal. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan que todo esto es implantar un sistema de HR Analytics pasa por comprar un software y ya está. Cuando en realidad es una transformación en toda regla. ¿Ves? Todo esto que estamos hablando de transformación digital lo podemos incluso trasladar a un subproyecto, ¿no?, como sería un sistema de HR Analytics. Y es una transformación en toda regla que implica fundamentalmente 3 aspectos. Por un lado, necesitamos información transparente y además necesitamos obtenerla fácilmente, con lo cual tendremos que modificar nuestros procesos. En segundo lugar, necesitamos una cultura de empresa que tenga en cuenta las decisiones basadas en datos.
Porque si no obtengo la información y luego la información que ponga a la mesa, si lo he conseguido, no se tiene en cuenta, pues esto no va a ningún lado. Y por último, y en línea con esa gestión del cambio que comentaba, es importantísimo involucrar a los managers. Y aquí os voy a dar una regla mnemotécnica, y ya con esto termino, que estoy seguro que no se os va a olvidar, que es que los managers deben comportarse, con perdón de la expresión, como cerdos. Quiero decir, al igual que en los huevos con bacon la gallina participa y el cerdo se involucra, los managers deben involucrarse en un planteamiento de un sistema de HR Analytics y deben no solo verlo desde la barrera, sino liderar el cambio necesario para, en una cultura que apoye las decisiones basadas en datos y con los procesos user-friendly y demás, aprovechando la tecnología, pueda generar ventajas competitivas. Y en definitiva, pues nada, eso era todo. Tratar de daros un guión medianamente tangible con una serie de bullet points identificados y algunas pinceladas sobre, bueno, pues cambios a acometer en cada una de esas áreas. Nada más.